¿Vamos a ser más ambiciosos? Gracias, Miriam, muchas gracias. A ver, vamos a hablar acerca de la política fiscal. Es un tema macroeconómico, o sea que engloba, ¿no?, muchos elementos, engloba prácticamente a toda la población o a todos los domiciliados dentro del territorio, gente que ya sea peruana o de otras nacionalidades, empresas públicas, empresas privadas, empresas nacionales, empresas extranjeras, incluye a todos los habitantes de un territorio que están desarrollando actividades de tipo económica y que obviamente hay un controlador, ¿no? Hay un observador, que más allá de ser observador y controlador, también es alguien que normaliza, quiere decir que dicta reglas para que se vayan entendiendo los que van haciendo estas actividades económicas y que de esa manera también ellos contribuyan, quiere decir, le brinden recursos a este controlador, regulador, ¿no?, normalizador de las actividades económicas. ¿A quién me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo específicamente al gobierno, ¿correcto? Haciendo un poquito de educación cívica, nosotros vivimos dentro de un estado. Un estado es un conjunto de elementos y dentro de ese estado nosotros vamos a encontrar un conjunto de autoridades, porque obviamente tiene que haber autoridades que conduzcan, que dirijan, que tomen decisiones, ¿no? Si cada quien tomara sus decisiones tendríamos problemas, porque uno decidiría de una manera y otro decidiría de otra y otro de otra y así. Entonces, armonizar esas decisiones es bastante complejo. Entonces, ¿qué hace? Bueno, pues se nombran autoridades por la necesidad de la misma población de que se nombren estas autoridades. Y por lo tanto, estas autoridades tienen la capacidad de tomar decisiones, de poder, como su nombre lo dice, decidir por otros. ¿Estamos de acuerdo? Ese gobierno, que bueno, pues llega al poder por un espacio de 5 años, tiene que establecer un conjunto de metas o un conjunto de estrategias que se le conoce como políticas. Las políticas son las decisiones o son las proyecciones que tiene un gobierno para obviamente conducir a la población. No toma las decisiones por la población. Quiero que quede bien claro esto. O sea, no, el gobierno no dice, haz tú esto, haz tú aquello, tú consume una cosa, él consume otra. No, porque nosotros vivimos dentro de un modelo de mercado que tiene un aspecto de intervención estatal, pero también participación, bastante participación del aspecto social, o sea, de que la misma población toma sus decisiones. Sin embargo, el control que hace el gobierno ayuda a que la población que está dentro de los mercados y realizando sus actividades económicas pueda ser armónica. En pocas palabras, hace que las personas puedan ir por un sendero correcto, ¿no? Pero no determina qué sendero específicamente van a tomar. Es como un camino grande, pero dentro de ese camino grande hay subcaminos. Entonces cada quien determina si yo me voy más a la derecha, un poco más a la izquierda, me voy por en medio, ¿no? Pero están dentro de un parámetro o dentro de un intervalo que les da cierto grado de seguridad. Esas son las políticas. Hay políticas comerciales, te enseñé, bueno, una parte de la semana anterior. Hay políticas monetarias, recuerda que vimos el sistema financiero, vimos el tema de dinero, te hablé del Banco Central de Reserva y tantas cosas más. Y dentro de ellas también hay la política fiscal. La política fiscal tiene que ver con el fisco, y fisco son recursos. Son recursos que se tienen para poder financiar actividades. La política fiscal es el conjunto de decisiones o el manejo que se tiene sobre los recursos que tiene un gobierno para poder financiar sus actividades de regulación, de normalización, de estabilización y también de redistribución, es decir, de poder tomar recursos y luego brindarlo o repartirlo sobre aquellos que no tienen y también sobre aquellas personas que han brindado esos recursos y requieren de un conjunto de obras, como son las obras públicas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la política fiscal es el manejo que se tiene de los recursos por parte de un Estado, que cae en manos del gobierno. La política fiscal, vamos a poner un poquito más, ¿ya? Aquí está, dice, es el instrumento mediante el cual el Estado, recuerda que lo maneja el gobierno, realiza sus funciones de gasto público, o sea, hay que gastar. Así como tú gastas, el Estado también gasta. Pero ¿quién gasta específicamente? Lo hace el gobierno, porque es el que toma las decisiones. Entonces son las políticas de gasto. Pero para que haya gasto, tiene que haber ingreso. Tú no puedes gastar si no tienes dinero. Entonces lo primero que tienes que tener es dinero en tu poder. Ahora, ¿cómo tiene el Estado o el gobierno ese dinero? A través de los ingresos que brindan los tributos.
¿correcto? O sea, profesor, o sea que para que el gobierno pueda gastar, para que el gobierno saque dinero y diga voy a hacer obra, voy a pagar pensiones, voy a pagar remuneraciones, voy a pagar deuda, voy a comprar equipos y tantas cosas más, es porque en otro lado, así como tú tienes dos bolsillos, en un bolsillo está la parte que sale el dinero y en el otro bolsillo está la parte que entra el dinero. Y la parte que entra el dinero tiene que ver con los tributos, especialmente con los impuestos. Por eso es que el gobierno incide muchísimo en el tema de los impuestos, porque es la fuente de financiamiento de los gastos que está proyectando hacer. ¿Estamos? Y también está, bueno, me dice, ¿no? Del gasto público, impuestos, estabilización y planificación de la política económica de la nación. Claro, porque se planifican las actividades económicas. Cuando una persona trabaja, cuando una persona crea una empresa, cuando una persona hace un contrato, cuando una persona hace un sinfín de actividades económicas, las hace dentro de un determinado territorio, donde hay un conjunto de normas, donde hay recursos naturales, donde hay una potestad que tiene un ente superior a nosotros, que es el Estado. Por esa razón, nosotros tenemos la obligación, y lo digo una vez más, la obligación de brindar una parte de nuestros recursos precisamente a ese Estado. Aunque suene un poco egoísta, ¿no? Aunque suene un poquito, por así decirlo, desventajoso para el que hace la actividad económica, termina siendo justo para él y para todos, porque los recursos que brinda, ya sea en mínima cantidad o en cantidades exorbitantes, terminan siendo fuente de financiamiento para que el Estado pueda tomar una serie de decisiones y sobre todo pueda encaminar a las actividades económicas. O sea, con mi dinero el Estado hace muchas cosas, pero no es solo con mi dinero, sino es con el dinero de otros. Por lo tanto, no es solamente una voluntad, no es solamente una apetencia, no es solamente un deseo, no es una situación fortuita, sino es una situación de obligación. Las personas estamos obligados a brindar parte de nuestros recursos por la realización de nuestras actividades en favor del Estado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la función? O sea, ¿cuál es la razón, ¿no?, de la política fiscal? Asegurar y mantener la estabilidad económica. Claro, se entiende que con los recursos que tiene el Estado o que va a acceder el Estado y con los gastos que va a hacer, entonces el Estado logra cumplir los objetivos. Estabilidad económica, la parte normativa, redistribución de la riqueza entre aquellas partes o poblaciones que no tienen esas oportunidades, ¿no? Por así decirlo, encaminar a las actividades no solamente económicas, sino también educativas, de salud, de defensa, de justicia, entre otras más, amortiguando las variaciones de los ciclos económicos y contribuyendo a mantener una economía creciente de pleno empleo y sin inflación alta. A ver, te explico. Así como existen las actividades económicas, y creo que a estas alturas ya no hay mucho que discutir sobre ese concepto, porque tú sabes que una actividad económica es una serie de actos que realiza el hombre para satisfacer sus necesidades, ¿no? Yo sé que tú sabes eso. También, en el desarrollo de las actividades económicas, nosotros vamos a encontrar una serie de fenómenos económicos, o por así decirlos, eh, no quiero decirle problemas económicos, pero situaciones derivadas de esas actividades económicas. Por ejemplo, nosotros estamos en un día normal, ¿no? Hay un poco de sol, está todo tranquilo, pero de un momento a otro de repente las nubes se concentran y empieza la lluvia. Eso se conoce como fenómeno atmosférico, porque es una situación que rompe con la normalidad, ¿no? O sea, rompe con lo que nosotros estábamos considerando pues un día normal, pero es un hecho que va a pasar, es un hecho que nosotros no podemos evitar, ¿entienden? Entonces, los fenómenos son situaciones que pasan porque es parte de. Sin embargo, el impacto o los efectos que podrían generar esos fenómenos, sobre todo en el aspecto económico, se pueden, se pueden reducir, se pueden apalear. Quiere decir que podemos ese impacto no sentirlo tan fuerte. Y esa es tarea del gobierno, sobre todo cuando se trata de dos problemas. Uno, que tiene que ver con el pleno empleo, que tiene que ver con el empleo, y dos, que tiene que ver con la inflación. Si estos se concatenan, o sea, si estos se mezclan, entonces van a generar en el día a día una serie de obstáculos a nuestras actividades económicas, o sea, a nuestra vida diaria.
y por lo tanto, a la larga, por tener no solamente en Juanito, en Pepito, en Rosita, en María, sino el efecto para todos, podría conducir a un problema de crisis, ¿correcto? O sea, pasar de lo que estamos bien a descender y a estar en la parte más baja, y por lo tanto hacer una recuperación. Ese espacio se le conoce como ciclo económico. ¿Por qué? Porque está cumpliendo, como su nombre lo dice, una serie de etapas cíclicas. ¿Estamos? Pero lo que busca el gobierno es que ese ciclo económico no sea tan perturbador, no sea tan cercano, que no sea pues así, como cuando tú te paras en un edificio en el último piso y veas hacia abajo, ¿no? Que eso te va a dar vértigo. ¿Por qué? Porque sabes muy bien que el impacto podría ser fuerte. No es lo mismo pararse en un edificio de 20 pisos que pararse de repente en una casa que solamente tiene un piso, donde tú sabes muy bien pues que el vértigo ya no va a ser tan fuerte. Entonces, eso es lo que busca el gobierno, apalear, toma medidas correctivas para que los ciclos económicos, ¿no? No sean tan impactantes y por lo tanto dentro de ellos se pueda controlar. Dos temas muy importantes, lo que es el pleno empleo o lo que es el empleo y lo que es la inflación. Ya te expliqué que el empleo tiene que ver con el uso del factor trabajo. En los puestos de trabajo, las empresas contratan a los trabajadores para que estén ahí activos, pero lo que se busca es que estas empresas puedan abrir más puestos de trabajo. ¿Y por qué? Porque mientras más personas tengan empleo, más personas van a tener ingresos y por lo tanto más personas van a hacer consumo, o sea, van a hacer gasto y por lo tanto las empresas van a tener un ingreso por venta. Entonces, la economía va a girar de una manera correcta, ¿me entiendes? Pero si las personas tienen o hay una cantidad menor de puestos de trabajo, eso puede concatenar que las personas tengan menos ingresos, menos consumo, menos ahorro, menos recaudación tributaria y una serie de cosas. Y eso podría conllevar un proceso inflacionario, que te expliqué, es un proceso de elevación o de aumento de precios. Profesor, usted dijo en la semana en ese tema, dijo que la inflación, podría así decirlo, podríamos considerarla como positiva en algunas circunstancias. ¿Es correcto? ¿Se mantiene en esa postura? Sí me mantengo en esa postura. La inflación es es un hecho que se da por su misma naturaleza, eh, por su mismo hecho, ¿no? Lo que sucede aquí es que no podemos nosotros, pues sabemos muy bien que las personas que van a comprar y las personas que van a vender generan sus propias relaciones, sus propias intervenciones y sus propias acomodaciones. Y sin querer queriendo, en algunos casos van a hacer que los precios se eleven, o sea, eso va a ser un hecho natural. Sin embargo, la inflación mantenida, teniéndolo entre las manos, es un hecho fomentador, es un hecho que promueve las actividades económicas, ¿no? Que ayuda a que las empresas, sobre todo, puedan crear un poco más. Sin embargo, también están las medidas que toma el gobierno para poder frenar esa inflación o generar los puestos de trabajo que te había mencionado. Y de esa manera como que estabilizas. Pero cuando la inflación crece, 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 crece y nosotros no podemos contenerla, ahí vienen los problemas. Entonces, eso es tarea del gobierno, pero el gobierno no lo hace solamente porque lo desea, porque lo idea, porque se le ocurre, sino porque toma medidas al respecto. Ah, profesor, eso significa que el gobierno tomar las medidas va a incluir gastos, o sea, va a tener que crear instituciones, contratar personas, comprar equipos y una serie de cosas. Entonces va a tener que poner dinero, va a tener que utilizar gasto para poder hacer eso. Ah, ya entendí. Entonces la política fiscal es el conjunto de decisiones que se toman para lograr ese objetivo, pero para lograrlo se requieren de recursos que se tienen que gestionar, se tienen que proyectar y se tienen que usar. ¿Entienden? O sea, es bonito este capítulo, ¿no? Y dentro de ello está incluido el sistema tributario o la política tributaria. Ahorita lo vamos a ver. Como te lo mencioné, la política fiscal, el conjunto de manejos o decisiones que tiene el gobierno sobre los recursos que posee, bueno, involucran una serie de objetivos. O sea, ¿a dónde quiero llegar? A controlar la inflación, a fomentar el empleo y obviamente reducir el desempleo, a estabilizar la economía. Eso significa que la moneda, nuestra moneda, se mantenga en un ritmo normal, que tengamos certidumbre de ir a comprar y no estemos pensando en que mi dinero al día siguiente puede valer menos, que los contratos se mantengan, ¿no? Que uno pueda generar o celebrar un contrato, o sea, firmar un contrato con tranquilidad, porque sabe muy bien que la economía se mantiene a ese ritmo. Como cuando el hombre que estaba caminando, ¿no? En lo más alto tenía pues la vara
y estaba caminando con tranquilidad porque sabía que no se iba a caer, no iba a la derecha, no iba a la izquierda, todo bien. Manejo del gasto público, el gobierno tiene que manejar correctamente el gasto. Aquí nosotros tenemos un gran problema, y no solamente del Perú, sino de todos los países del planeta. Son pocos, muy pocos los países, ¿no? Ejemplo sobre el manejo de los recursos, o sea, del gasto público. Por ejemplo, uno de ellos es Noruega. La tasa de corrupción en Noruega es bajísima, ni siquiera alcanza el 0,1%. No estoy diciendo con esto que no haya corrupción, lo hay, ¿no? Hay ciertas anomalías, hay ciertas situaciones que van contra la norma o van contra los objetivos y las funciones que deben cumplir los servidores o los funcionarios públicos, los funcionarios, ¿no? Sin embargo, la tasa es bajísima. En cambio, en nuestro país o en los países sudamericanos, por lo que tú has ido leyendo, has ido escuchando, has ido conversando seguro, la tasa de corrupción está muy, muy alta. Hay corrupción en todos los aspectos, ¿no? Y me estoy refiriendo a la corrupción que tiene que ver con el gobierno específicamente. Recuerda que la corrupción es un hecho en donde nosotros nos escapamos, saltamos la norma, ¿sí? Eso es corrupción y puede pasar en cualquier contexto. Si te vas, por ejemplo, ahorita no hay kioscos, pero cuando, por ejemplo, alguien iba a un kiosco y se saltaba la fila, le decía, oye, te están llamando, y se pasaba adelante, o sabía que el amigo estaba en la primera y le mandaban toda la lista de todo el salón para que compre y se demore por lo menos ahí unos 5 a 10 minutos, eso es corrupción, ¿no? Que de repente el profesor le diga al alumno, oye, sabes que yo te apruebo porque te estoy viendo que estás mal, pero mira, sabes que lo que pasa es que mi celular necesita un nuevo protector y no sé, pues, y que reciba un favor económico, eso es corrupción, ¿correcto? O sea, se puede dar en distintos planos, ¿no? Con distintas personas, pero la corrupción sigue siendo la misma. Es algo que, como su nombre lo dice, corroe desde adentro, corroe lo que nosotros debemos tener bastante bien cimentado, que son los valores, ¿correcto? Para poder combatir a la corrupción hay que hacer una buena campaña de valores, ¿ya? Y para que haya valores tiene que haber también educación. Los impuestos, el manejo de los impuestos y obviamente el endeudamiento. Profesor, ¿el endeudamiento? Sí, endeudarse. Hay dos tipos de política fiscal, ¿ya? Para poder mostrar. La política fiscal expansiva y la política fiscal contractiva. Recuerda que la política fiscal la hace el gobierno. Una vez más, recuerda que la política fiscal, o sea, las decisiones sobre esos recursos las toma el gobierno. Así que una política fiscal expansiva, ¿qué significa? Que el gobierno va a renunciar a sus recursos. Cuando el gobierno renuncia a sus recursos, significa que esos recursos de los cuales está renunciando, se los está brindando, devolviendo o simplemente le está diciendo a las personas naturales y jurídicas, no me lo entregues para que tú lo puedas usar en ti. Por ejemplo, yo tengo un ingreso de 2,000 soles. El 10% sería impuesto. O sea, de los 2,000, 1,800 yo los puedo usar. 200 no, porque el 10% son impuestos. ¿Qué significa? Que 10%, o sea, 200, tengo que entregárselos obligatoriamente, necesariamente al Estado. ¿Sí? Entonces yo no puedo planear, no puedo proyectarme, no me puedo presupuestar en 2,000, sino en 1,800, porque es lo que yo tengo en mis manos. ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando el Estado o el gobierno hace una política fiscal expansiva, le dice a esa persona, ¿sabes qué? No me des 10%, dame 5. Entonces, ¿qué hace la persona? Ya no entrega 200, entrega 100 de manera obligatoria. Y los otros 100 quedan para sí, para satisfacer sus necesidades, gasto, inversión, lo que tú quieras, pero son tuyos porque te está diciendo el gobierno que en ese momento los uses en ti. Eso se conoce como política fiscal expansiva, porque ayuda a que la población o los agentes económicos puedan tener más liquidez para hacer sus propias actividades económicas. ¿Estamos de acuerdo? Pero obviamente hay un sacrificio. El gobierno o el Estado se sacrifica no teniendo los recursos que tenía, ¿correcto? Y es más, hace más gasto público, porque como ahora recibe menos 100, ya no recibe 200, sino solamente 100, menos 100, entonces va a tener que sacar de sus propias arcas, o sea, de sus ahorros, 100 para poder estabilizar y realizar las actividades que tenía pendiente. ¿Me entienden? Así que en una política fiscal expansiva,
se genera una mejora en el consumo, se genera una mayor liquidez en el mercado, se genera inversión, pero hay un sacrificio. El gobierno tiene menor recaudación de tributos y aumenta el gasto público. Las políticas fiscales no pueden ser eternas, no pueden ser perpetuas. Son políticas que se toman para ciertos aspectos o ciertos momentos, porque obviamente el gobierno busca algo, ¿no? De repente quiere estimular el consumo y la producción, entonces reduce impuestos o reduce recaudación, y por lo tanto de esa manera esas personas tienen más dinero y hacen más consumo y más producción. Pero cuando ya el gobierno ve que se está estabilizando, entonces regresa, porque si no estaría sacando dinero, sacando dinero, sacando dinero de sus ahorros hasta el momento en que meta la mano y ya no tenga. Y ahí va a ser peligroso, porque le va a decir a ellos, ahora dame más. Y el golpe va a ser más fuerte. No es lo mismo golpear de a poquitos que meter un golpe fuerte. En cambio, la política fiscal contractiva, que sería la contraparte, es una política en donde el gobierno aumenta la recaudación de los tributos. ¿Cómo? Imponiendo más tributos o elevando las tasas, poniéndose más enérgico en los cobros. El problema del gobierno no es los impuestos. El problema del gobierno es la imposición o la obligación que debe de hacer cumplir en el pago de los impuestos. O sea, todos sabemos que tenemos que pagar impuestos o tributos, pero a pesar de que todos lo sabemos, y me estoy refiriendo a las empresas grandes, no pagan. Hacen las de la vista gorda, miran para otro lado, dilatan, porque saben muy bien que los recursos que van a pagar los pueden utilizar en sí mismos para hacerse crecer, pero esos recursos no les pertenecen. Recuerda, yo te dije 1.000, 2.000 y 200 era para el gobierno, pero imagínate que eso fueran 2 millones, serían pues 200.000 para el gobierno o para el Estado. Pero la empresa se hace la de la vista gorda, declara tarde, no hace sus estrategias y esos 200.000 lo utiliza todo el tiempo que puede hasta que el gobierno le jala la oreja y le dice, oye, dame, pues, ¿qué te pasa? Pero el gobierno a veces, como se tiene entrampado, porque les pagan las campañas políticas o los que están gobernando, porque ponen sus cuotas, porque se hacen favores, porque hay gente que está trabajando aquí y allá, entonces como que dilatan eso y el gobierno simplemente le dice, ya, no te preocupes, cuando tengas me pagas. Y los intereses y las multas, ya, vamos a fraccionarlas, vamos a hacer una amnistía, o sea, te vamos a perdonar, me voy a olvidar que tú lo tienes. Qué ridículo, porque mientras que a nosotros de a pie, nosotros que somos contribuyentes, nosotros que somos trabajadores, nosotros que de una u otra manera queremos salir adelante, se nos obliga a pagar y si no pagamos nos hacen una serie de problemas, ¿no? Injusta la vida, debe ser de trato para todos. Muy bien, aquí está justo lo que te había mencionado, ¿no? La política fiscal aumenta el gasto público, obviamente bajan los impuestos, la renta que uno tiene aumenta porque ahora tienes más dinero para usar, tu consumo y tu inversión aumenta porque hay más dinero en el mercado, ¿no? Las tasas bajan, hay una mayor demanda, todo el mundo consume, consume, las empresas mismas también consumen, hay una producción, hay un empleo, y hay el tema del aumento de los precios. Claro, porque si está aumentando la capacidad de compra de cada persona porque tiene más dinero, entonces compran más, y eso va a generar que el proceso de inflación vaya creciendo, pero recuerda que para eso está el BCR, y el BCR como que le dice a la inflación, crece, pero yo te tengo mirando, ¿ah? No vas a crecer mucho, porque a partir de que yo vea que se me está escapando, tomo mis medidas. La contractiva sería todo lo opuesto. Hasta este punto, ¿se ha entendido? Sí, profesor. Bien, ¿sí? ¿Todos de acuerdo entonces? ¿Alguna pregunta? A ver, los escucho. Vamos, muchachos, pregunten, pregunten. El éxito de un estudiante es su capacidad de intervención, no olviden. Así como ustedes, ¿no? De repente en otra institución, con otro profesor, otros alumnos, de repente, no sé, presencial, semipresencial, virtual, qué sé yo, están recibiendo la clase y estarán preguntando quizás, ¿no? Estarán cuestionando, estarán dando sus ideas o sus aportes, ¿no? Sus dudas quizás, no sé, pero esa es la manera de, ¿no? Participar. Muy bien, muy bien, Alicia, por la participación de Michael Porter, ¿no? Lo que pasa es que recién estoy viendo lo que es el chat. Bien, a ver, la política fiscal tiene tres ramas. La política tributaria, que se va a efectuar a través de un sistema tributario.
la política de gasto, que tiene que ver, ¿no?, con la ejecución o la acción del gasto público, y también se tiene que planificar. Vamos a ver qué se planifica a través del presupuesto público, y ese es el aporte del día de hoy, ese es mi regalo para ustedes. Y la política de endeudamiento, porque hay una ley nacional de endeudamiento. Claro, es como cuando tú, por ejemplo, haces algo, ¿no? Vamos a suponer que has ahorrado por un tiempo, lo tienes tu ahorrito y dices, ya, llegó la hora de que en casa hagamos una habitación más o vamos a techar, por ejemplo. Entonces tú dices, yo tengo tanto, ¿no? Tengo, por ejemplo, 10.000, uy, pero la techada nos sale como 15.000, pero por eso no vamos a dejar de techar. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Tengo 10.000, que son mis ingresos por mis ahorros y por los salarios que por ahí están entregando algunos, y están los gastos que son 15.000. Pero si yo los pongo en una balanza, 10.000 de ingreso y 15.000 de gasto, como que el gasto supera el ingreso y no se podría efectuar esto que estoy pensando hacer. Sin embargo, sí se puede hacer a través de un financiamiento. ¿Cómo me financio? Con endeudamiento, ¿no? Toco la puerta de repente por ahí de una institución bancaria, entrego algún tipo de garantía y me financian los otros 5.000. Hay financiamiento, créditos, por ejemplo, para construcción. Entonces, uno se compromete, cumple con ciertos requisitos, le dan la plata. Igualito pasa en el gobierno. El gobierno que maneja el Estado dice, tengo ingreso, tengo gasto, pero sé que me va a faltar. Hay cosas que yo necesito hacer, que son fuertes, y necesito un fuerte financiamiento, y ahorita no lo tengo. Entonces me voy a endeudar, ¿correcto? Entonces ahí viene la política de endeudamiento. Si a ti te preguntan en el examen de admisión a San Marcos, ¿cómo se manifiesta la política fiscal? Tú tendrías que decir, se manifiesta a través de la política de ingreso, tributos, la política de gasto, presupuesto público, y la política de endeudamiento, deuda pública. O sea, son las tres políticas que existen dentro de política fiscal. ¿Estamos de acuerdo? Hoy nos vamos a concentrar en dos, principalmente en la primera, que tiene que ver con la política de ingreso, o sea, la política tributaria. ¿Cómo se ejecuta? A través de un sistema tributario. Un sistema tributario, haciéndote recordar, tiene que ver con un conjunto de medidas, instituciones, de personas, o sea, de reglas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué se llama sistema? Porque todo lo que yo les mencione va para lo mismo, tiene un mismo punto de destino, ¿correcto? O sea, las acciones que se tomen, ¿no?, o las orientaciones que se lleven a cabo van a llegar a lo mismo, a la recaudación de ingresos en favor del Estado. ¿Estamos de acuerdo? Por eso se le llama sistema de tributos. Es el conjunto de instituciones, normas y principios que sirven de instrumento para la transferencia de recursos de las personas al Estado. Las personas somos nosotros. El Estado es el conjunto de autoridades o ese gobierno que yo te estaba mencionando ya bastantes veces, con el objetivo de sufragar, o sea, con el objetivo de que se haga el gasto público, ¿no? ¿Cómo? ¿Quién sería la estrella de un sistema tributario? ¿Mm? ¿Quién sería, pues, el elemento fundamental de un sistema tributario? Es el tributo. O sea, la estrella, ¿no?, el actor principal de un sistema tributario es el tributo. Porque sin tributo no hay sistema tributario. Entonces, los tributos vendrían a ser las aportaciones, las erogaciones, los gastos, las manifestaciones que tiene, ¿no?, la población con carácter de obligación para brindárselo en favor del Estado. O sea, para hacértelo facilito y limpio, los tributos vienen a ser todos aquellos financiamientos o todos aquellos desembolsos que hacen las personas por obligación en favor del Estado, porque el Estado tiene esa capacidad, les exige. ¿Y cómo exige un Estado? Es muy sencillo, exige a través de sus leyes. ¿Cuál sería la ley fundamental que sustenta al tributo? Eso sí, eso sí me lo respondes, ¿eh? ¿Cuál sería la norma fundamental que sustenta el tributo? Pero existen diferentes tipos de normas, ¿no? Están las leyes, están las ordenanzas, están los reglamentos y todo. Pero ¿me podrías decir cuál es la norma fundamental que sustenta el tributo y que le dice al Estado, Estado, tú puedes hacer eso? A ver, los escucho. ¿Cómo se llamaría la norma de las normas? Que precisamente ahí está señalado que el Estado puede hacer eso. ¿Mm? Bien, chicos.
esa norma se llama Constitución. La Constitución política, en diferentes puntos, porque no es solo un artículo, sino en diferentes puntos, ¿no? Ahorita te explico, Michelle, ahorita te explico. En diferentes aspectos, la Constitución señala la participación del tributo y la facultad que tiene el Estado de crear tributos. O sea, la facultad la tiene el Estado y la hace a través de su gobierno. El gobierno ejecuta la creación de los tributos. ¿Pero qué significa? Como existen diferentes actividades económicas en diferentes espacios o contextos y para diferentes tipos de personas, ya sean naturales, jurídicas, nacionales, extranjeras, entonces, ¿qué se hace? Se hace una especie de especificación o una especie, ¿no?, de simplicidad. O sea, vamos de lo grande a lo más sencillo. Y para poder hacer ese procedimiento de grande a sencillo es que nace el Código Tributario. El Código Tributario es un conjunto de reglas o leyes que se han ido dando en diferentes aspectos, ¿no? Y que se van modificando momento tras momento. ¿Para poder qué? Regular, uniformar y poder administrar o manejar los recursos que tiene el Estado por parte de los tributos, porque es código tributario, ¿entiendes? Un código es una especie, ¿no?, de orden que se va a dar, ¿correcto? Sin embargo, la norma más importante, porque la señala así, es la Constitución política, ¿no? Ya vamos a, bueno, no voy a tener la oportunidad de hablar con ustedes de educación cívica, pero hay que saber, o debes saber, que la Constitución es la norma más importante, pero no, esa no la hace perfecta. La Constitución es la norma más importante, pero es una norma imperfecta. ¿Cómo se perfecciona? Con los códigos, con los reglamentos, con todas aquellas normas que estén por debajo de ella y que ayudan a mejorar, ¿no?, su cuerpo, ayudan a mejorar todo lo que se menciona en él. Aquí está, mira, el sistema tributario peruano, somos más específicos, ahí está justo lo que había mencionado su compañera. Dice Michelle, código tributario, ahí están los tributos y las normas, eso es, si te das cuenta, es el respaldo, ¿no? Es por eso que está arriba. Luego viene la política tributaria, ¿no? Y la política tributaria, que te dije, son decisiones que hace, ¿quién? Las hace el Congreso a través de las normas que aprueba y obviamente se maneja a través del Ministerio de Economía y Finanzas. Profe, pero usted dijo que era el gobierno. Sí, lo que pasa es que el gobierno tiene diferentes encargaturas. Entonces, tiene que haber alguien que maneje los recursos específicamente. Y el que maneja los recursos es el Ministerio de Economía y Finanzas a través del Ministro de Economía y Finanzas, ¿me entiendes? O sea, zapatero a su zapato. Tú, salud. Tú, defensa. Tú, trabajo. Y tú, los recursos, ¿no? Entonces, es como tesorería, por ejemplo, ¿no? Uno se encarga de tesorería, otro de publicidad, otro, no sé, de repente de relaciones públicas. Ya, el de tesorería sería el Ministerio de Economía y Finanzas. Y él tiene que ver con el ingreso y con el gasto. Pero para que haga el ingreso, para que haga el gasto, tiene que haber normas. Y esas normas se las prepara o se las aprueba el Congreso. Son normas que ellos plantean como proyectos, como supuestos, y el Congreso los evalúa y se los devuelve aprobados. ¿Me entienden? Así es, así funciona la política tributaria. Por otro lado, tenemos a los administradores tributarios. ¿Por qué administrador? Porque tiene que haber alguien que maneje, pues, alguien que recaude, alguien que contabilice, alguien que esté controlando, alguien que esté seleccionando a las personas, ¿no? Alguien que también esté sancionando, fiscalizando. ¿Se dan cuenta? Entonces están los administradores tributarios. Los dos los conoces. Uno es la Administración Tributaria del Gobierno Central, que sería la SUNAT, Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y Aduanas. Y también están las oficinas no descentralizadas, como vendrían a ser los gobiernos locales. Para ser más específicos, las municipalidades. ¿Correcto? Las municipalidades, en los aspectos que les corresponden, administran sus tributos. Pero si hablamos de todo el territorio, bueno, pues obviamente a la SUNAT. A la SUNAT le han dado esa facultad. El poder tributario, que es la capacidad que tiene el Estado, ya te lo había mencionado un poco de ello, ¿no? Es la capacidad que tiene el Estado de crear, modificar y de suprimir los tributos. Cuidado, mucho, mucho cuidado. Los tributos se crean, se modifican, se suprimen por otros tributos, no se eliminan. Yo no puedo, o el Estado es consciente de que no puede eliminar un tributo así tan sencillamente. Si el Estado va a eliminar un tributo es porque va a presentar otro, ¿correcto? ¿Por qué, profesor?
Porque eliminar un tributo sería una renuncia a carta cabal. O sea, sería decir, ¿sabes qué? Yo no quiero ingresos. Pero eso es peligroso, porque no tener ingresos significa no hacer gasto. Por lo tanto, está prohibido, a pesar de que sea el mismo Estado, está prohibido porque la Constitución lo señala, la, la renuncia al tributo. El Estado no puede renunciar al tributo. Profe, discúlpeme, pero usted está un poco equivocado, porque a veces el Estado crea normas que exoneran a algunas personas y por lo tanto, al exonerarlos, les dice, no me des tributos. Cuando hay una exoneración tributaria, la exoneración significa que el Estado, temporalmente, momentáneamente y bajo ciertos supuestos, declina el recibir un tributo, pero no porque lo desaparezca, sino porque se trata de una actividad que se quiere promover, una actividad especial, para un sujeto o persona especial. Pero existen otros que sí serán afectos a eso. ¿Me entienden? Esas son las exoneraciones. Si se da la eliminación de tributos, se elimina para Juanito y para todo lo demás. Pero si hay una exoneración, le exoneran a Juanito, pero todos los demás siguen cumpliendo. ¿Por qué? Porque existe lo que te mencioné, la imposibilidad de renunciar a un ingreso, que es un ingreso tributario. ¿Sí? Dice, otorgar exoneraciones, beneficios tributarios, regular los distintos aspectos del presupuesto de hecho, bueno, esas son las formas como se graban, y regular los demás elementos esenciales del tributo, el cual puede ser limitado en su ejercicio del poder tributario a través de la Constitución en el artículo 74. O sea que el poder tributario, para ponértelo así sencillo, es como lo que pasa en casa, ¿no? Es como cuando papá da una orden o mamá da una orden y tú la tienes que cumplir. Él puede modificar esa orden, puede suprimir esa orden, ya sabes que tiene otra alternativa, ¿no? Puede crear otra norma, otra orden si quiere, ¿no? Y uno tiene que estar, pues, atento a esas cosas, esas órdenes que los que tienen esa capacidad hacen, ¿correcto? ¿No? Bajo qué circunstancia o razón se puede aplicar esa orden, ¿no? Hasta qué espacios, hasta qué tiempo, ¿no? ¿En qué territorio se puede aplicar esa norma? ¿Me entienden? Esas órdenes que pueden dar los padres. De eso se trata el poder tributario, pero cuando hablamos del Estado. El poder tributario, me dicen, lo tiene, ¿quién tiene ese poder tributario? El gobierno central, para todo el país, para todo el territorio, y el gobierno local, porque conforme a lo que la ley le dispone, a las municipalidades les dicen, oye, municipalidad, tú también puedes crear tu tributo. Sí, yo también puedo. Sí, tú también puedes, pero eso sí, dentro de tu espacio. Ah, o sea, dentro de lo que es mi distrito, por así decir, exacto. Pero el gobierno central, que es el gobierno nacional, ese sí lo crea para todo el territorio y ahí sí no te escapas, ¿no? ¿No? Por ejemplo, los tributos que pagamos en el Agustino no son iguales a los tributos que se pagan en Santa Anita o en Miraflores. Cuando digo iguales, me refiero a la carga que uno recibe. Porque el tributo puede ser el mismo, de repente arbitrios por limpieza. Arbitrios por limpieza en Agustino, arbitrios por limpieza en Santa Anita, arbitrios por limpieza en Miraflores. Pero la carga es diferente, ¿se dan cuenta? ¿Y por qué cada quien lo ajusta, profesor? Porque abusivos, allá pagan mucho. Porque se ajustan en función a su contexto, a su población, a sus necesidades y a lo que brindan también. ¿Me entienden? Entonces, cada quien hace dentro de los límites que se le confiere. ¿Quiénes son? ¿No? ¿A través de quién se hace? En el gobierno central, o sea, para el gobierno nacional lo hace el legislativo conjuntamente con el ejecutivo. Por eso es que se pelean, pues. Por eso es que se paran peleando. Porque uno y el otro se necesitan. Triste, muy triste que nuestro legislativo y ejecutivo trabajen así. Trabajan para cada quien. El legislativo trabaja para sí y el ejecutivo trabaja para sí. Y como hacen eso, no encuentran una coherencia ni armonía y no toman en cuenta las necesidades de la población, que es la que quiere ser administrada o quiere ser manejada. Es triste. Las municipalidades, bueno, pues porque como es su propio, hacen hasta ciertos límites. ¿Qué tipo de tributos? Bueno, aquí estamos viendo, ¿no? Algunos ejemplos. Ya los vamos a revisar dentro de un momento. ¿Y cuál es el instrumento legal? Bueno, ahí te das cuenta. Mira, para el gobierno, para todo el territorio, ley, ¿no? Para, por ejemplo, el Ejecutivo cuando quiere hacer algo y no necesita de la mano del Legislativo, o por lo menos no a priori, o sea, no en el momento, los decretos. Puede ser Supremo, Legislativo, ¿no? A veces el Congreso está ocupado o el Congreso se quiere, como Pilatos, lavar la mano y le dice al Ejecutivo, o sea, al gobierno, le dice, ya, hace tu tributo, tú créalo, tú crea el reglamento y todo, y luego nos pasas el informe para nosotros revisarlo. Y eso se llama delegación de facultades. El Congreso le delega facultad al Ejecutivo, o sea, al presidente, por ejemplo, para que cree una norma tributaria,
¿no? Que obviamente luego tiene que explicar, tiene que sustentar. Y de ahí como que se lava la mano porque si lo hacen mal, no fuimos nosotros, fueron ellos, no nosotros. Otros creamos a través de leyes, el Ejecutivo crea a través de decretos, supremos y legislativos. Entonces, como nosotros no fuimos, que a ellos los castiguen, ¿no? Y si nosotros lo hacemos a través de una ley, nos castigarán a nosotros. ¿Se dan cuenta? Por eso es que el Congreso es bien, bastante meticuloso en ese aspecto. Las municipalidades lo hacen a través de las ordenanzas municipales, que por cierto es la norma más alta dentro de este tipo de gobiernos. ¿Cuáles son los elementos del sistema tributario? La política tributaria, creo que ya te expliqué bastante de eso, ¿no? Te hablé de las medidas que se toman, te hablé también quién la diseña el Ministerio de Economía y Finanzas, la puede ejecutar a través de sus entidades dependientes, como son la SUNAT. Las normas tributarias vendrían a ser los dispositivos, los reglamentos, las formas de conducción ordenada para poder, pues, orientar a los que realizan la actividad económica y pagan el tributo. Por cierto, caballeros, señoritas, una pregunta. ¿Cómo se le llama a la persona que paga un tributo? ¿No? ¿Cómo qué concepto le pone, ¿no? ¿Qué calificativo se le da a una persona que paga un tributo? A ver, me están contestando por el chat, a ver. Aportación. Muy bien, Michelle, ¿no? Es el aporte, ¿no? Que va a hacer esta persona. Se le llama contribuyente. O sea que las políticas tributarias están orientadas a que los contribuyentes paguen sus tributos en favor del Estado. Ya dejamos de lado persona que paga y decimos contribuyente. Ese es el calificativo. Las normas tributarias regulan la relación del contribuyente con el Estado y del Estado con el contribuyente. Las regula para que haya armonía. Ponen los límites, porque si no le ponen límite, el Estado también puede hacer lo que le da la gana. Y no es así, ¿sí o no? El Estado tiene la facultad, pero siempre tomando el contexto, el principio de realidad. Tú tienes que tomar en cuenta el principio de realidad. Por eso hace un momento les mencioné, ¿no? O sea, es un conjunto de normas y principios. Hay principios. Y un principio es el de realidad. O sea, yo no le puedo quitar al que poco tiene, porque poco tiene. Entonces el Estado es consciente de ello y en función a la realidad de cada contribuyente le dice, oye, contribuyente, tú tienes poquito, ya te exonero, pues ¿qué voy a hacer? ¿Qué te voy a quitar? ¿No? ¿Qué te voy a obligar, por así decirlo? ¿No? Quitar no, pero ¿qué te voy a obligar? En cambio, el que tiene mediano o más, le dice, a ti no te exonero porque tú sí, pues. ¿Se dan cuenta? Bajo el principio de realidad. ¿Sí? Es un principio muy importante. Y también el de equidad. Porque tiene que ser equitativo. No porque, tú eres mi pataza. No, no, a ti te trato diferente que a él. No, él no lo conoce. No, él fue el que me quitó la novia. No, a ti sí te trato mal. No. Sino para todos por igual. ¿Entienden? El tratamiento para todos es igual. Por eso la ley es para todos. Es general. ¿Correcto? La administración tributaria, claro, hay que generar elementos o instituciones que puedan, no solamente instituciones, sino también funcionarios que estén encabezando o estén dentro de estas instituciones y puedan, pues, ayudar, ¿no? a llevar o a conducir el sistema. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Bien, hablemos de la estrella, el tributo. El tributo vendría a ser ese avance, ¿no? Ese financiamiento que recibe el Estado de los contribuyentes. Pero yo quiero hacer más fácil mi clase. Mira, ¿sabes qué es el tributo? El tributo es el aporte, el pecunio. Pecunio significa dinero. En nuestros tiempos, lo que nosotros pagamos como tributo es dinero. Es el dinero que da el contribuyente al Estado. No se lo da por donación, por regalo, porque le cae bien, porque se le ocurrió, ¿no? Porque no tiene nada más que hacer. No, sino lo da por obligación. Hablar de tributos es hablar de un financiamiento de parte de la población a sus autoridades. Y esto no aparece desde hoy. Esto siempre se ha dado. Y no solo en nuestro país, sino en diferentes países del mundo. Por ejemplo, los incas tributaban. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan de ustedes? La población, los campesinos, los indígenas, tributaban en favor del Inca y en favor del imperio incaico. ¿No? ¿Cómo tributaban? A través de la entrega de sus animalitos, a través de repente entregaban adobes para hacer las construcciones, a través, ¿no?, de los alimentos que brindaban para poder ponerlos, no me recuerdo ahorita cómo se llaman esos espacios que estaban en los caminos, los tambos creo que se les llaman, ¿no? Donde se ponían esos depósitos y esos eran depósitos del imperio, pues, y cuando habían las épocas de baja, ahí utilizaban, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces,
Ese es el tributo. Profesor, pero el Inca, por ejemplo, el indígena tributaba de varias formas, tributaba con su trabajo también. Claro, ¿no? Tributaba con sus aportes, ¿no? Ah, entonces el tributo siempre ha existido, pero se ha ido modificando. Y hoy tú no le vas a entregar, pues, por ejemplo, un campesino no le va a decir, estadito, yo te quiero tributar, te voy a dar mi carnerito. No, pues, porque no lo usa, no es útil, no tiene un cambio pecuniario, o sea, no tiene un cambio comercial. Entonces, ¿qué cosa le dice el Estado? A mí, págame dinero, porque eso es lo que voy a usar. Entonces, ¿qué cosa es el tributo? Es el aporte pecuniario, ¿no? Dinero, que le entrega el contribuyente en favor del Estado. Los tributos son ingresos públicos de derecho público, o sea que es el ingreso que nosotros le brindamos al Estado y que luego el Estado lo utiliza para todos, no para un grupo, sino para todos, ¿no? El uso es masivo, es para todos, que consiste en prestaciones pecuniarias obligatorias. No te olvides que el concepto de pecuniario significa dinerario, o sea, dinero. Impuestas unilateralmente, claro, por supuesto que sí. Si te darás cuenta, no es que el contribuyente vaya y le diga yo te pago el tributo. Si hiciéramos una encuesta nacional y le preguntáramos a los contribuyentes, ¿deseas pagar tributo? Es muy probable que más del 90% diga que no. Si lo dejáramos a esa suerte, ¿dónde estaríamos, no? Estaríamos en serios problemas. Entonces, es una imposición, o sea, es un carácter unilateral. Significa que el Estado lo dice y uno tiene que hacer caso, no queda de otra, ¿no? No queda de otra. ¿Por qué? Porque si uno no lo hace, y tú sabes que el tributo está ayudado por una ley, no cumplir la ley se le llama, ¿cómo se le llama cuando no tú cumples la ley? ¿Qué nombre recibe a ese acto de incumplimiento de la ley? Está fácil, ¿ah? Corrupción. Bueno, tiene que ver con la acción, ¿no? Pero, por ejemplo, una persona, mira, la persona está manejando, yendo de su vehículo, ve la luz roja, ya está en luz roja y se la pasa. ¿Qué ha pasado? Ha incumplido la ley, ¿cierto? Porque hay una ley de tránsito. Y dentro de la ley de tránsito, esa es una acción contra la ley. ¿Cómo se le llama? Bueno, sí, hay variantes, hay disminución, ¿no? Claro, pero ¿sabes específicamente o generalmente cómo se le llama? Porque esto es algo más genérico y vamos a ir derivando, se le llama delito. Cuando las personas no pagan sus tributos, cometen un delito. ¿Por qué? Porque es algo que está cargado bajo una ley, es de carácter obligatorio. No lo hago, estoy incumpliendo la ley, o sea, estoy cometiendo un delito. Ahí el delito es lo general. Ahora vamos a identificar, ¿no? ¿Qué es una infracción? ¿Es una falta? ¿No? ¿Es de repente, no, una negligencia? No sé. A eso lo vamos a ir calificando. ¿Te das cuenta? Pero igual es un delito. ¿Sí? Estamos dentro de un delito. Bien, en consecuencia de la realización del derecho imponible a la que la ley vincula el deber de contribuir. O sea, hay una obligación, por eso te decía. Aquí está. ¿Cuántos tributos existen? ¿Cuántos tipos de tributos existen? Bueno, ustedes hace un momento escucharon del más categórico, que son los impuestos. Los impuestos se clasifican en directos e indirectos, y la vamos a ver dentro de un momento, pero no son los únicos tributos. También están las tasas y también están las contribuciones. O sea, los tres son un equipo. Por ahí me preguntaron, profesor, los peajes o el parqueo, ¿son impuestos? ¿Son tributos? No, no son. El peaje es el- la recaudación que se obtiene por un contrato que se ha hecho con el Estado, pero no es un tributo, ¿ya? El peaje es una recaudación que se hace por la recuperación, mantenimiento de una pista, por ejemplo. O sea, no es un impuesto, no es un impuesto, no es una tasa, no es una tasa, tampoco contribución, tampoco contribución, o sea, no es tributo, no es tributo. Profesor, estacioné la otra vez, me fui pues acá a Su María, ahí donde está la iglesia San José, ¿no? Hay un parque grande, profesor, ahí, bonito, hay líneas de estacionamiento y me estacioné pues, porque tenía que estacionar. Y de ahí viene pues uno de la municipalidad y me da mi tiquecito. Me dice que usted es estacionado y esto es potestad o es ¿no? Manejo de la municipalidad de Jesús María. Entonces, ya está bien, me fui a hacer mis compras, todo, regresé, metí las cosas al carro y me cobraron por eso, 5 soles. ¿Eso qué cosa es? El parqueo.
¿Eso también es un tributo? No es un tributo, ¿no? Es un ingreso que obtiene, pero por acciones, por acciones de la administración municipal, pero no es un tributo. Estoy aclarándolo porque por ahí alguien pregunta, y también por ahí de repente en las preguntas de examen puede venir, pero el Código Tributario, ¿no?, señala que los tributos son impuestos, tasas y contribuciones, ¿correcto? El impuesto es el tributo más importante, es el tributo categórico. ¿Qué significa? Que es el tributo que genera el mayor financiamiento para los gastos que tiene el gobierno, o sea, el Estado. Dice, tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa en favor del contribuyente por parte del Estado. Por ejemplo, el impuesto a la renta. Uno aporta el impuesto, pero la contraprestación del Estado por ese aporte no se visualiza de forma inmediata, sino a través de los servicios estatales de educación, salud, administración y justicia. Claro, mira, te explico. ¿Qué cosa es un impuesto? Un impuesto es un pago que hace el contribuyente. En verdad todos son pagos, pero es un pago que hace el contribuyente y que el gobierno le dice o el Estado le dice gracias por pagar. Y el contribuyente se queda mirando y de ahí se va, ¿no? Por ejemplo, uno paga su impuesto general a las ventas. El Estado le dice gracias. Uno paga su impuesto a la renta. Por ejemplo, cuando tú seas profesional vas a pagar tu impuesto a la renta. El Estado te dice gracias. Tienes tu empresa. Tu empresa le ha ido muy bien. Tienes 10 millones de ingreso, pero tú no puedes tener todo ese dinero porque una parte es impuesto. Entonces el impuesto a la renta te dice, oye, el 15%, por ejemplo. 15% de 10 millones son 1,5 millones. Ese 1,5 millones tú lo vas a tener que entregar al gobierno, o sea, al Estado. ¿Pero por qué, profesor? Porque es tributo. No quiero, no importa, lo vas a pagar, porque así tiene que ser. Uy, profesor, pero yo no quiero, ya está bien, ya. ¿Qué hago? Dile a tu contador que haga bueno, tú vas a hacer un cheque y él ponga 1,5 millones y lo vas a firmar. Profesor, pero cuando lo firme me va a temblar la mano. Así va a tener que ser. Y de ahí, ¿qué hago? Lo pones a favor del Estado, lo llevas al Banco de la Nación y se lo entregas en ventanilla. Porque ahí está, ya tú declaraste, así que ahí está tu nombre, ya saben cuánto tienes que poner. Entonces le voy a entregar en ventanilla 1,5 millones, 1,5 millones en cheque, gerencia. Profesor, pero así tipo la película Ghost, ¿no? Que no quiero entregar el cheque, que me lo voy a jalar pero lo vas a tener que soltar porque ese 1,5 millones no te pertenece. Profesor, ¿y qué recibo yo? Nada. Ni siquiera bueno, las gracias sí, ¿no? Pero hasta ahí nada más. No me van a entregar siquiera, no sé, pues, una computadora, me van a dar, no sé, un premio, lo que sea. No, nada. Las gracias nada más. Uy, profesor, 1,5 millones al agua. No, porque ¿sabes lo que pasa? Que ahorita te respondo. Porque ese 1,5 millones va a servir para poder, justo donde está tu empresa, afuera hay una pista. Pero esa pista ya tiene años y está con huecos. Entonces la municipalidad o el gobierno, gracias, el gobierno ha planteado que eso ya se tiene que mejorar. Y por lo tanto se ha presupuestado un dinero y ese 1,5 millones va a entrar a ese presupuesto para que se pueda hacer esa pista. Entonces el favor es para ti. Sí, pero yo no voy a usar la pista solo. También los vecinos. Entonces el favor para todos. La contraprestación no es inmediata, es a futuro, y no es para uno, sino para todos. Esa es la calificación del impuesto. Es un ingreso que obtiene el Estado de parte de los contribuyentes, el cual no genera una contraprestación inmediata y directa para el contribuyente. ¿Entendido? Se los explico así, como ABC, porque esto es una pregunta reiterativa en los exámenes de admisión. Siempre preguntan sobre el impuesto, siempre. ¿No? Si te va a venir el sistema tributario, te van a preguntar sobre el concepto de impuesto o te lo van a meter en la pregunta. Y tienes que estar preparado. Me preguntan, ¿dónde se pagan los impuestos? El impuesto hoy en día, bueno, se paga exactamente en el Banco de la Nación. O sea, entran las cuentas del Banco de la Nación. Profesor, pero yo he visto que a veces el Banco de la Nación tiene filas kilométricas y yo quiero pagar mi impuesto pues a través de otro banco. Claro, hoy en día todo se ha sistematizado. Pues puedes pagar en agente, puedes pagar en un banco privado, puedes con tu misma cuenta trasladar, o sea, pero todas llegan a las arcas ¿de quién? Del Banco de la Nación. ¿Y quién administra eso luego? SUNAT. SUNAT se encarga de sacar la cuenta y todo y decir, pues, quiénes pagaron, quiénes deben y destinarlo al mes para que el mes luego tome esa tajada o tome esa tortita y comience a repartirla entre todos los ministerios. ¿Entendido? Aquí están los impuestos. Según la forma de recaudación, tendríamos dos tipos de impuestos, el directo y el indirecto.
El indirecto tú lo pagas cuando haces algún tipo de compra o algún tipo de actividad, ¿no? Productiva, de comercialización, de venta, ¿no? ¿Entendido? En cambio, el impuesto directo, su naturaleza es gravarse de forma directa. ¿Qué significa eso, profesor? Que a medida que las personas van incrementando sus ingresos, por ejemplo, uno va pagando más. Te dije hace un momento, ¿no? Cuando tú seas profesional, el 10%. Vamos a... profesor, ¿qué es lo que exactamente hace el contador? Ya, lo explico al final. ¿Te parece? Un poco de la contabilidad. Mira, cuando tú seas profesional vas a recibir tu ingreso, pues 10.000 soles, por ejemplo. Vale, 10.000 soles, profesor, pero los 10.000 no son tuyos, ya te dije. Solamente 9.000, porque el 10% es impuesto. Ah, o sea que los 1.000 se van como, ya, profesor, ¿qué se hace? Pero resulta que al año siguiente te incrementaron a 15.000. Es tan bueno que te dicen, ahora te vamos a hacer un nuevo contrato con un nuevo ingreso para que no te vayas, te sientas feliz, y ahora te pagan 15.000. Su profe, qué chévere, 15. Sí, pero 1.500 es tu impuesto. Profe, pero ahora tengo que pagar más. Claro, porque se trata de un impuesto directo. A medida que tus ingresos aumentan o tu patrimonio crece, también este impuesto. Profesor, otro ejemplo de impuesto directo, el impuesto predial de tu casa, el valor de tu casa. La municipalidad te cobra cada año por el valor de tu casa. Si tu casa vale 50.000, el 1%, ¿no? 50.000, 5.000, 500 soles. 500 soles, profesor, ¿tengo que pagar? Sí, a la municipalidad por el espacio, por la edificación que tú has hecho. Profesor, pero ya han pasado 10 añitos y mi casa ya tiene más pisos, le he puesto todo lo bonito ahí, lo de lujo, hasta las puertas son de cedro. Entonces tu casa está valorizada mucho más, ¿no? Aparte que se ha vuelto comercial la zona. Entonces tu casa ya no vale 50.000, tu casa ya vale 500.000. ¡Ah! ¡Wow, profesor! ¿Y vas a tener que pagar más impuestos? Sí, más impuesto predial. ¿Correcto? A ver, ¿cuánto es 500.000, 500.000, 50.000? El 1% son 5.000. ¿Se dan cuenta? O sea que mientras más tengo, más pago. Ese es el impuesto directo. En cambio, el impuesto indirecto no. Su afectación es de manera indistinta. ¿Ya? Muy bien. A ver. Aquí, por ejemplo, está el impuesto general a las ventas, que es el... A ver, si a ti te preguntan cuál es el impuesto más importante según su recaudación, el IGB es el más importante, ¿no? El IGB porque es el que más se afecta, ya que todos compramos o otros venden, es el impuesto que se recauda más por sus operaciones. ¿Estamos de acuerdo? O sea, es más cotidiano. Dice, es el impuesto que grava el valor agregado de cada transacción realizada en las distintas etapas del ciclo económico. Pregunta, caballeros, señoritas, ¿cuánto es la tasa de IGB? Mira la pantalla. Mira la pantalla. Muy bien. 18%. Muy bien. 18%. Muy bien. Pero lo que tú no sabes es que si bien es cierto, esa es la tasa total de IGB, el IGB o la tasa alícuota de IGB no es 18. ¿Qué? Ya me mareó. En verdad, en ese 18% hay dos impuestos. Está la tasa IGB, o sea, alícuota, lo que es verdaderamente IGB, y un porcentaje que se cobra gracias a este impuesto tan difundido. Y esa tasa va a las municipalidades, forma una bolsa que luego las municipalidades de todo el territorio nacional se la reparten. Ah, o sea que ese 18% es la suma de dos impuestos, sí. De la tasa alícuota de IGB, que es 16%, y 2% que es el impuesto de promoción municipal. ¿Correcto? Ah, o sea que ese 18 es 16 más 2. Sí, exactamente. 16 para la SUNAT, y la SUNAT ya te dije, ya no, junta todo, luego le dice el Ministerio de Economía y Finanzas y ellos se encargan. Y el 2% se va a una bolsa que se llama FONCOMUN, Fondo Común de Municipalidades. Y ese 2% anualmente se lo reparten las municipalidades en función a sus propias necesidades. ¿Estamos de acuerdo? Esa sí no te la sabías. El impuesto bruto correspondiente a cada operación grabada es el monto resultante de aplicar la tasa del impuesto sobre la base imponible. Pregunta. Mira, yo me quiero comprar un artículo cuyo valor de venta es de 100 soles. Pregunta. ¿Cuánto me van a cobrar? ¿Cuánto me van a cobrar? Lo repito. Me voy a comprar un producto cuyo valor de venta es de 100 soles. Pregunta, ¿cuánto me cobran? ¿Me cobran 18 soles? No.
Si me voy a comprar un artículo, 118. 118. ¿Estamos de acuerdo? Claro, es 18 de impuesto más los 100 del valor de venta. Atento, ¿eh? Voy a comprar un artículo y me ponen precio de 118. Ya, me ponen de precio, para hacértelo más sencillo, me ponen de precio 100. ¿Cuánto me cobran por impuesto? ¿O cuánto me cobran al final? Ya, para no hacértelo difícil. ¿Cuánto me cobran al final? ¿Cuánto me cobran? ¿118? No. Me cobran 100. ¿Qué? No entiendo. Cuando te di el primer caso, te dije valor de venta. El valor de venta es el valor que no está afecto a impuesto, o sea, que todavía no te han aplicado el impuesto, y tú lo tienes que pagar, porque tú estás comprando. Entonces, como tú estás comprando, el que te hace el documento, el comprobante, te pone 100 por valor de venta más 18, que es el impuesto, 118, total. Pero en el segundo caso, yo te dije que el precio era 118. ¿Eso qué significa? A ver, ¿qué significa eso? El IGB ya está adentro. ¡Excelente! El IGB ya está incluido. ¿Se dan cuenta? Entonces, la tarea del contador es empezar a agarrar todas esas facturas, esos comprobantes, y empezar a separar, por ejemplo, los tributos, ¿no? Esto es de ingreso y esto es de tributo. Y el tributo no es mío, es del Estado. Contabilizo todo, lo separo para luego cumplir mis obligaciones tributarias. La tarea del contador, como su nombre lo dice, es contar. Cuenta los ingresos y cuenta los egresos. Y luego los enfrenta para brindar informes. El informe se lo brindan los gerentes, a los dueños, etc. O sea, en pocas palabras, el contador tiene al día contablemente las operaciones o la operatividad de una empresa. ¿Entendido? Esa es su labor. Claro que el contador, por tener toda esta chamba o hacer esta chamba, sin querer queriendo también aprende gestión, sin querer queriendo aprende administración, sin querer queriendo aprende economía, sin querer queriendo aprende derecho. Por lo tanto, el contador a futuro podría ser hasta el gerente de la empresa. ¿Por qué? Porque aprende mucho de los fenómenos económicos. El otro impuesto es a la renta. El impuesto a la renta es el segundo más importante. Va por ahí, los dos están muy cercanos, ¿no? Es el impuesto a la renta que se divide en 5 categorías. ¿Qué significa eso, profesor? Que hay 5 formas de cobrar el impuesto a la renta. Primera, para alquileres. Segunda, para fondos. Tercero, por actividad empresarial, o sea, empresa. Cuarto, por trabajo independiente. Y quinto, por trabajo dependiente. Te explico. El impuesto a la renta es el impuesto al ingreso. Y te lo dije, a más ingreso, más impuesto. ¿Eso qué significa? Que hay diferentes formas de generar mi ingreso. Puede ser que alquile, tengo casas y las alquilo. Entonces cada casa me da un ingreso y por lo tanto ese ingreso total está afecto a impuesto a la primera categoría. De repente estoy colocando acciones, bonos, tengo derechos, etcétera, etcétera. Eso me genera ingresos. Entonces yo tendré que pagar bajo el calificativo de impuesto a la renta de segunda categoría. Tengo mi empresa que es industrial, comercial, de distribución, ¿no? Minera y qué sé yo. Entonces mis ganancias están afectas al impuesto a la tercera categoría. Profesor, usted dijo que yo voy a ser profesional. Sí, por supuesto. Y voy a ganar bien. Entonces, ¿qué tipo de impuesto voy a pagar en este rubro? El impuesto a la renta de cuarta categoría. Porque seguro vas a trabajar como servicios. De repente vas a ser abogado, por ejemplo. Vas a brindar asesorías, defensas, qué sé yo. Pero no para una empresa, sino particular. Entonces, todo lo que te estén pagando se suma y de ahí hay que sacar el impuesto para poder contribuir al Estado. Y quinta es cuando trabajas en una empresa dentro de planilla, ¿no? Hay trabajadores que están contratados por empresas y ganan bien, ¿no? Te dices, ¿cuánto ya? Tu salario va a ser de 20.000 soles. Entonces, 20.000 soles por 2, ¿no? Multiplícalo por 12, ¿cuánto es? Si en 10 son 200.000, serían 240.000. Ah, pues 240.000 es un ingreso bastante alto. Quinta categoría, una parte de eso para pagar impuestos. ¿Estamos? Aquí está nuestro sistema tributario, ¿no? Está, bueno, te lo expliqué, ¿no? Código tributario, derecho de los tributos y, leyes. Hay leyes que también sancionan, por supuesto que sí. Si hablamos de los tributos, estaríamos hablando de los tributos de afectación nacional, los tributos de afectación local y los tributos de otros fines, ¿no? Que pueden ser tasas o derechos, ¿ya? A ver, ¿quiénes son de afectación nacional? Ya te lo expliqué hace un momento. Renta,
ventas, selectivo el consumo, derechos arancelarios, impuestos a los casinos y tragamonedas, impuestos de promoción, ¿no? O extranjeros al turismo, los temporales. Bueno, el impuesto temporal a los activos netos, o conocido como LITAM, ya no está ya no está ya no está afecto, o sea, no afecta ya, ¿no? Creo que hay una regulación ahí, creo que ya no está siendo efectivo para las empresas. Son para las empresas que tienen grandes capitales industriales, o sea, bastante maquinaria. Impuesto a las transferencias financieras, el ITF, este sí, el impuesto a la venta de arroz pilado, ¿no? Son impuestos nacionales que se basan en actividades específicas, porque son actividades que más se hacen o actividades que generan altos ingresos, entonces el Estado saca de la suya también. Los impuestos locales, impuestos de las municipalidades, el predial, la alcabala, impuesto a los juegos, a las apuestas, impuesto al patrimonio vehicular, impuesto a los espectáculos públicos no deportivos, ¿no? Impuestos a la promoción municipal, el IPM que te expliqué hace un momento, el impuesto al rodaje, que es un impuesto de municipalidad general o de provincial, el impuesto a las embarcaciones de recreo, tasas específicas, contribuciones especiales a obras públicas. Cuando tú, bueno, no se hacen todas, ¿eh? Pero a veces en algunas municipalidades, cuando tú vas a hacer una construcción, la municipalidad te pide que pagues. ¿Por qué? Porque tienes que sacar pues, un permiso. ¿Correcto? Para construir tienes que sacar un permiso. Entonces, eso es una especie también de tributo. ¿Ya? Otros fines, estas son contribuciones ya. Esto es SENATI, Servicio Nacional de Administración, Servicio Nacional de Trabajo Industrial, CENCICO, Servicio Nacional de Capacitación para la Construcción, ESALUD, que viene a ser Servicio de Salud Nacional, y ONP, que es la Oficina de Normalización Previsional, que vendrían a ser contribuciones. ¿Ya? Son contribuciones específicamente. ¿Qué es la SUNAT? La SUNAT es el órgano administrador, el órgano calificador, el órgano que orienta la normativa, es el órgano que administra los ingresos que tiene el Estado por concepto de tributos. ¿Estamos? Estos, bueno, pues obviamente serán manejados por el Ministerio de Economía y Finanzas. La SUNAT está codificando a los contribuyentes. ¿Cómo se le llama el código que se le brinda a cada contribuyente? Se le llama RUC. Así como tú tienes DNI y tu DNI te codifica, porque con tu DNI yo te saco, ¿no? Tengo mi acceso a RENIEC, pongo tu DNI y me sale todo lo que tú eres, ¿no? Y ahora va a ser más todavía, porque ahora todo se va a amarrar. Todos los estudios que tú hagas, todo lo que tenga que ver con salud y otras cosas más, obviamente solamente para los que usen en fines específicos, ¿no? Porque de todas maneras esto pues puede, claro, exacto, del contribuyente, ¿no? Entonces, la SUNAT codifica a los contribuyentes para, obviamente, ciertas tareas, ¿no? Para ciertas, sobre todo la aplicación del tributo, ¿ya? SUNAT en estos últimos años ha sufrido una adquisición de facultades y por lo tanto también administra lo que es aduanas. ¿Qué es aduanas, profesor? Es la entidad, y lo vimos la semana pasada, es la entidad que se encarga de la administración y de la fijación, ¿no? De lo que vienen a ser los tributos arancelarios, o sea, lo que vienen a ser aranceles, ¿no? Y obviamente, pues, tiene facultades de revisión, de fiscalización, de afectación, lo que es, en este caso, tributos, como te mencioné. Así como existe la norma, también hay la posibilidad del quebrantamiento de la norma, y a eso se le llama delito tributario. Existen diferentes formas de delito tributario. El delito contable, que es la doble contabilidad. Si tú vas a ser contador algún día, ¿no? Estás pensando en ser contador, este es un delito muy delicado. La doble contabilidad o la contabilidad paralela o el maquillaje de contabilidad son delitos que pueden llevar desde la inhabilitación de la función, o sea, de la profesión, hasta la cárcel al contador, dependiendo también del impacto, del monto y tantas cosas más, ¿no? Entonces, todo contador debe manejar en su ética, no hacer las cosas bien. Y si sabe que los que están arriba le están mandando a hacer cosas que están mal, al final el contador también se puede involucrar. Así que tiene que tener mucho cuidado. Defraudación de rentas de aduana. Bueno, esto tiene que ver pues con, igualito con lo anterior, ¿no? Si vas a traer, importar, le bajas los montos para que pagues menos impuestos. El contrabando, traer productos no por el trámite ordinario, sino saltándote, ¿no? Saliendo por los almacenes de aduana, sin desconocimiento, etcétera, etcétera. Elaboración de comercio clandestino, ¿no? De productos. Esto es la piratería, pues, ¿no? Delito de defraudación tributaria es el que dice, oye, te doy o no te doy, te doy. Mira, la verdad es que no te quiero dar. Estaba pensando ir, mira, el camino al Banco de la Nación era recto, pero me di cuenta que no quería ir a ti. Así que agarré mi maleta y me fui a la izquierda. ¿Eso cómo se llama? Se llama evasión tributaria, porque estás evadiendo. ¿Estamos de acuerdo?
Pero existe otro calificativo que no es un delito tributario, pero que el Estado en estos años, sobre todo en este pasado, está trabajando mucho con la SUNAT para poder corregirlo, lo que es la elusión tributaria. La elusión tributaria no es un delito, pero es una forma en la que muchos contadores o muchas empresas buscan saltarse ciertos vacíos legales, ¿no? Por ahí cuando hacen la norma no es perfecta, y a veces hay ciertas cositas que se les pasa al Estado. Precisamente los profesionales utilizan esas cositas para poder reducir las cargas tributarias. Y eso no es un delito, pero sí, de todas maneras, moralmente estás defraudando al Estado. Entonces, eso se llama elusión tributaria. ¿Quién se encarga de ver todo este tema? La SUNAT, de poder buscar, de poder encontrar a aquellos que están cometiendo estas faltas o delitos, ¿no? Muy bien, hasta ahí el sistema tributario. Mi aporte para el día de hoy. Atentos, chicos, porque esto es fugaz. Así como hay una política de ingreso, también hay una política de gasto. Y la política de gasto se planifica. La política de gasto se hace pues con bastante cuidado. No es que el presidente de la República se da una buena siesta y se levanta y dice, ay, me levanté dormido bien rico y ya tengo ganas de hacer pistas. Vamos con el ministro de Economía, vamos con el ministro, ¿no?, de Construcción y todo lo demás, y vamos a aprobar una serie de normas para hacer pistas. A ver, ¿quién quiere tener su pista? Ya vamos a hacer pistas. Vamos a hacer aeropuertos, vamos a hacer colegios. No, ¿te imaginas que las cosas sean así? O sea, sin planificación, todo, ¿no? Sin proyección, desordenado, no, pues nadie tendría nada. Entonces, ¿qué hace el presidente? Conjuntamente con sus ministros y sobre todo el ministro de Economía y Finanzas, proyectan, se anticipan. Y para proyectar y anticiparse hay que tener primero el sustento de ingreso para poder hacer el gasto. ¿Cómo se hace esto? A través de un presupuesto público. El presupuesto público incluye a todas las instituciones públicas, o sea, es el presupuesto de todo lo que pertenece al gobierno. Municipalidades, ministerios, poderes del Estado, organismos constitucionales y todos, ¿sí? Y todos tienen que decirle al gobierno, gobierno, yo voy a gastar tanto, yo voy a gastar esto, yo voy a gastar aquello. El gobierno suma todo y dice, este es el gasto público. Ahora veamos el ingreso público. Ah, tiene que ser igual. Si todos pensamos gastar 100.000, entonces tiene que haber un ingreso de 100.000. ¿Hay 100.000? Sí lo hay. Bienvenido, que se lleve a cabo. Si hay un gasto de 100.000 y solamente ingresos por 80.000, ah, entonces nos faltan 20.000. Hablamos de deuda pública, vamos a superar. Si los gastos se llevaron a cabo, pensaron hacer 100.000, pero solo se gastó 90.000, porque lo hicieron tan bien, y hubo ingresos de 100.000, si gastaron 90 de 100.000, porque lo hicieron bien, significa que nos quedó 10. Esos 10 es ahorro. ¿Se encuentra? Para eso sirve. El presupuesto público es parte de la política de gasto. El Estado tiene diferentes funciones. Asigna recursos, redistribuye la riqueza a través de los programas sociales, las obras públicas, la generación de empleo y estabiliza la economía. Estabilizar la economía significa que da cierto grado de seguridad o certidumbre a todo lo que nosotros hacemos. Ese presupuesto público no se elabora de la noche a la mañana. Se proyecta, te dije. Pero también en esa proyección tiene que haber orden. No es proyectar por proyectar, ¿no? Que no ya un mes lo hacemos, no. Hay ya tradicionalmente todo un proceso presupuestario que va desde la planificación, proyección, invitación a las entidades públicas para que brinden sus propios presupuestos y luego viene la elaboración, que es unir todo eso para presentar un solo proyecto. Profesor, ¿y eso se cumple sí o sí? Sí, se cumple. Profesor, pero usted dijo que lo que se cumple es ley. ¿Entonces el presupuesto es una ley? Sí, es una ley. Profesor, pero las leyes se aprueban por el Congreso. ¿Es cierto? Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el gobierno hace su presupuesto, lo crea, invita a todos para que participen, entidades públicas, y luego crea su proyecto para presentárselo ¿a quién? Al Congreso. ¿Y qué hace el Congreso? Lo revisa, primero lo recepciona, lo revisa, lo cuestiona, discute y aprueba. Ah, ¿todo eso hace? Sí. ¿Y durante cuánto tiempo? Bueno, desde la recepción, que debe ser a más tardar el 30 de agosto, hasta el 30 de noviembre. Tiene para hacer discusión, aprobación. Ah, qué bacán. Y luego que se aprueba, ya es una ley, exacto. Pero las leyes se promulgan por el Ejecutivo, o sea, el gobierno. Entonces se le devuelve al Ejecutivo. ¿Para qué? Para que lo ejecute. ¿Qué significa ejecutar? Ponerlo en práctica. Profesor, ¿pero y eso cuándo? Al año siguiente de su aprobación. Ah, o sea que un presupuesto público va desde el 1 de enero
hasta el 31 de diciembre. ¿Estamos de acuerdo? O sea, profesor, que el presupuesto de este año, 2022, no se elaboró en este año, se elaboró el año pasado y se aprobó el año pasado, pero se ejecuta este año. Profesor, y ya, si se está ejecutando significa que los ingresos se destinan al gasto, ¿cierto? O sea que se va soltando el dinero para cada quien que pidió, sí. Pero profesor, eso es dinero, de todas maneras las autoridades pueden meterle las uñas ahí. No porque, o no debería ser así, porque existe también en paralelo una etapa de control. Ah, controlar significa estar a la vanguardia de lo que se está haciendo y no haciendo. Sí. ¿Quién lo hace? La Contraloría General de la República. Ah, por eso se llama así, ¿no? Claro, porque controla la ejecución del gasto público. Y si detecta algo que no está bien, denuncia inmediatamente para que se pueda sancionar o se pueda corregir, ¿no? Precisamente esa infracción o ese delito. Ah, muy interesante, muy interesante. Y aquí están todas las etapas de las cuales te he mencionado, ¿no? Ya con fechas y todo. Y con eso estamos terminando. ¿Me entendieron? ¿Sí, caballeros, señoritas, se entendió? Ustedes me dirán. Sí, profesor, todo claro. ¿Están Sí, mareados? profesor. Están tomando agüita, ¿no? De todas maneras, la agüita es importante. Bien, me ha faltado un poco de tiempo, lo que pasa es que me ha quedado corto, pero podemos ir avanzando, a ver, no he tenido la oportunidad de colocarlo dentro de esto y acá dice, ¿no? A ver, por ejemplo, pregunta 1 dice, al conjunto de instituciones, normas y principios que se encargan de la obtención de tributos para el Estado, ¿cómo lo conoceríamos? Dice instituciones, normas y principios. Si te dijera solamente normas, entonces como que por ahí, ¿no? Solamente estás particularizando, ¿no? Como que te estás enfocando en algo. Pero aquí está hablando de un horizonte más amplio. Instituciones, normas y principios. La respuesta sería la letra. No sé. Muy bien, la letra C. Sistema tributario, ¿no? Ese sistema tributario. Institución estatal que recauda tributos para gobierno central. Uf. La Superintendencia Nacional de Aduanas. Conocida por su siglatura como SUNAT. Muy bien, la 2 es la letra C. 3. El tributo que impone el Estado por el uso ocasional e individualizado de algunos de sus servicios se denomina. ¿Esto qué cosa sería? Impuestos. No. A ver, la diferencia, el impuesto es un tributo que se obtiene, y ya se los expliqué, ¿no? Por realización de una actividad económica sin contraprestación. Sin contraprestación directa, pero existen tributos que te generan contraprestaciones directas. Por ejemplo, profesor, voy a postular, ya ingresé a la universidad, pero me están pidiendo partida de nacimiento y certificado de estudios. ¿Y qué hago? Tienes que pagar, pues, para que te tramiten eso, ¿no? RENIEC te tramita eso. Ah, ya, partida de nacimiento y certificado de estudio en mi colegio, ¿no? También pago por eso, también pagas, ¿no? Pagas una cantidad. Profesor, y una vez que paga, ¿a quién le van a entregar? A ti, pues, porque tú eres el beneficiario, lo estás pagando. ¿Y cómo se llama ese tributo que estoy pagando? Se llama tasa, ¿correcto? Se llama tasa. Ah, entonces cuando el tributo que pago me da un beneficio individualizado, ¿no? Y es porque yo, pues, en este momento lo quiero, a eso nosotros le llamamos tasa. Entonces la respuesta de la letra 3, de la pregunta 3 sería, Ya sé. muy bien, la letra C, tasa. Las contribuciones se caracterizan por, a ver, contribuciones de salud, por ejemplo, ¿no? La contribución, en algunos casos puede ser obligatoria y en otros casos voluntaria. Por ejemplo, el pago de salud es un aporte que algunos lo pueden hacer de manera voluntaria porque quieren recibir el servicio de salud. Para los trabajadores en planilla, para los que están trabajando en planilla, es un aporte o es una contribución de forma obligatoria de parte del empleador. O sea, profesor, que si me contrata una empresa para trabajar, ¿quién paga esa salud? Lo paga tu empleador, o sea, el que te contrata. Si estás en un régimen general, o sea, estás en planilla general, lo paga él. Paga el 9% del ingreso que tú percibes. Yo percibo 1.000 soles, profesor. Entonces el 9% de eso, el empleador paga por ti. ¿Cuánto es? 90 soles. 90 soles paga para esa salud. ¿Y qué me beneficia? Que tú recibes el servicio de salud. Cuando te sientes mal, te vas a de salud. Claro que es pésima la atención, pero te van y te dan tus medicinas genéricas ahí, te atienden horas y horas hasta que tú te sientas bien y bueno, ya pues, ¿no? Ah, entonces las contribuciones se caracterizan ¿por qué? Porque son pagos que uno puede realizar o son aportes que uno puede hacer de manera voluntaria o de obligatoria, pero que recibe un beneficio al que se le está pagando, ¿no? O sea, el que paga o por quien pagan recibe el beneficio.
Entonces dice, generar beneficios inmediatos a los contribuyentes, estar incorporados en los bienes de servicio finales, ser recaudados exclusivamente. ¿Cuál sería la respuesta? La C. Estar incorporadas en los bienes o servicios finales. La Pero, B, generar pero beneficios. esto no es venta, ¿no? Esto no es comercio. Entonces la respuesta sería beneficios inmediatos a los contribuyentes. Claro, porque cuando pagan por el salud tú recibes eso. ¿No? Profesor, pero se la pongo difícil. Mire, y la contribución a ONP o AFP, ahí no reciben inmediatamente. Claro, lo que pasa es que en el caso de los aportes o las contribuciones que se hacen al sistema pensionario, no es que el beneficio tú lo recibas inmediatamente, aunque están cambiando las normas también, sino que va a una cuenta o va a una especie de obligación que va a tener el Estado, si es que es público, en donde tú te vas a beneficiar a futuro. Lo que pasa es que la norma misma dice que tú pagas o contribuyes a tu pensión, pero solo se ejecuta tu pensión cuando tú estás en la edad de jubilación. Es tu beneficio, pero no se puede ejecutar en cualquier momento. Si no, pues imagínate, los trabajadores aportan y al día siguiente retiran. Entonces no estaríamos hablando de un fondo para su vejez. Entonces ahí estaría el problema, ¿me entienden? Entonces, las contribuciones son pagos que pueden generar beneficios inmediatos, pero hay ciertas contribuciones que no. Ahora hay ciertas contribuciones que por la misma ley ponen sus limitaciones. A ver, una más, ¿ya? Una más. Aparte de la aportación al sistema privado de pensiones de Josefina Medina realiza, a ver, aparte de de la aportación al sistema privado de pensiones que Josefina Medina realiza mensualmente, del sueldo que obtiene, cada mes también se realiza un descuento que se efectúa por concepto del pago de. Impuesto a la renta. Claro, porque bueno, aunque no lo dicen, ¿no? No lo dicen, pero deberíamos sobreentender que ella tiene un ingreso, su ingreso de repente es bastante considerable y por eso está pagando impuesto a la renta. ¿Qué categoría sería? Porque si ella me dicen que tiene un pago de sueldo, entonces significa que está pagándosele en planilla, ¿cierto? O sea, hay una planilla permanente. ¿Qué es una planilla permanente? Que el trabajador mes a mes recibe su ingreso, pues, ¿no? Entonces, si ella está recibiendo eso, ¿qué tipo de trabajador será nuestra amiga Josefina? De quinta categoría. Muy bien, señorita, de quinta categoría, porque es una trabajadora Dependiente. La niña. dependiente. Muy bien, chicos, ya ustedes el resto, ¿ya? Bien, ha sido un gusto el haberlos ayudado el día de hoy, ¿no? Ayudado el día de hoy, haber aclarado ciertas dudas. Creo que contesté también el tema de la contabilidad, ¿no? Me preguntaron por ahí qué hace un contador y todo eso. Y el contador, ya te dije, aunque parezca risible, el contador cuenta. ¿Qué cuenta? Los ingresos y los gastos. Los compara y hace informes. Esos informes se conocen como estados financieros. Estado significa lo que te pasa en ese momento. Financiero significa cómo están tus recursos económicos frente a las obligaciones que tienes. Entonces, ¿no? El contador se encarga de hacer una especie de radiografía de lo que está pasando dentro de la empresa. Es una carrera muy bonita, ¿no? Muy, muy bonita. Y más bonita si la estudias en San Marcos. ¿Qué opina de las criptomonedas? Las criptomonedas son monedas que en estos últimos años han recibido cierto grado de acogida, pero son bastante peligrosas también, porque no hay una normativa generalizada, no hay una norma, no hay una especie, ¿no?, de sustento legal que te pueda, no solamente de nuestro país, sino en los países del mundo, que puedan garantizar la devolución de la inversión que tú realices. Si bien es cierto, hay una tendencia al alza, es como un juego de bolsa, ¿no? A veces sube y a veces baja. Y si pierdes, pues ¿a quién le vas a reclamar? No puedes reclamar. Por más que me digan que hay fondos de compensación o de riesgo, pero igual siguen siendo bastante altos. Ahora, el tema de la criptomoneda es que tú para poder ganar considerablemente también tienes que hacer una buena inversión, pues. No hablo de una inversión de 20 soles, de 50 soles, sino hablo de inversiones pues, que superan los miles de soles. 5.000 soles, 10.000 soles, 20.000 soles. Hay gente que juega así y gana bien, ¿no? O sea, pone dinero, invierte y, bueno, espera un tiempo y ya está. Pero también tiende a la baja. Entonces, cuando tiende a la baja, lo compensa por el capital que tiene. Pero si uno no tiene capital, o sea, si tanto te costó tener ese capital y lo pones en juego, entonces si lo pierdes, tanto te costó tenerlo y tan rápido se ha ido. Para reponerlo te va a costar nuevamente bastante tiempo. Entonces, ese es el jueguito, ¿no? Pero hay ¿no? Todavía hay un proceso, ¿no?
de adaptación y de difuminación, o sea, de un conocimiento pues para otros, ¿no? De las reglas que sean más claras, de las acciones que se llevan. Todavía hay, pues es un desarrollo de este tipo de monedas, ¿no? Las criptomonedas. Bien, creo que con eso estaríamos quedándonos. Ya también te estoy quitando tiempo de la próxima sesión. Bien, chicos, Miriam, muchas gracias. Disculpen.